que ya lo tenemos acá sentado y lo vamos a aprovechar. Era una promesa cumplida hoy, que es tenerlo en el estudio a Franco Metaza. Hoy él es, parlamentario del Mercosur, Sí, del Parlasur, del Mercosur no, del Parlasur. No, está bien Y dicho, parlamentario Porque, del claro, el Mercosur. parlamentario del Mercosur, Parlamento perdón, del Franco, Mercosur, estamos, es lo mismo. sí. Parlamentario del Parlasur sería una redundancia, pero igual Claro, vale. lo hemos puesto en algún lado, por eso no me cerraba, ¿no? Parlamentario del Parlasur. Sí, bueno, esa era mi confusión. El ¿Cómo nombre, estás, bien, Franco? ¿ustedes cómo están? Muy bien. Bueno, el nombre Bienvenido. oficial es Parlamento del Mercosur. Claro, es una abreviación, Es digamos. una contracción, Bien. abreviación, exacto. ¿Cómo se llega a ser parlamentario? Salí del guión, porque así, para la gente bueno, de la dale. comunidad de Latinoamérica y el Sí. Caribe, quiere saber cómo puedo ser o cómo puede ser puedo Solange ser? Martínez parlamentaria del Mercosur. ¿Cómo estás? Bienvenido. Todo bien. Bueno, en el Parlamento estamos los países que somos parte del Mercosur, es el ámbito de deliberación política, como si fuera el poder legislativo de ese mecanismo de integración, como existen en otros, por ejemplo el Parlacén, el Parlandino, seguramente quienes nos ven desde otras latitudes les sonarán más estos parlamentos. Entonces, bueno, es el que nos comprende a Brasil, a Uruguay, a Paraguay, a Argentina y a Bolivia. En el caso de Argentina somos elegidos por voto directo. El protocolo constitutivo lo que dice es que deberían todos los países llegar a tener elección directa antes del año 2030. Bien. Así que esa es la etapa de transición embrionaria en la que está el Parlamento del Mercosur. Excelente, excelente. Es un dato interesante, de verdad, ¿viste? Cuando si no, la política exterior le queda muy lejos a la política doméstica y al pueblo y a las concepciones que tenemos en torno a para qué funcionan estos organismos, cuáles son los temas que atraviesan su agenda, si tienen capacidad de incidir o no definitivamente en las políticas nacionales, domésticas. Así que me pareció una buena pregunta para arrancar. Yo soy un gran defensor de los parlamentos de integración, porque si no los mecanismos de integración solo quedan en manos de los poderes ejecutivos, que son quienes ejercen la política exterior por sí. Nosotros en el Parlamento tenemos todas las representaciones políticas de la Argentina sentadas ahí, entonces de alguna manera moldeamos el proceso de integración también quienes somos oposición. Bueno, fundamental, ¿no? Más en un momento donde Argentina mira a cualquier país menos a los países hermanos, a los países que deberíamos estar mirando. Claro, además. Y lo pone hasta en el plan de inteligencia, ¿no? Israel y Estados Unidos. Una porquería, la verdad que es tristísimo. A veces parece distópico, pero es la realidad que nos toca vivir. Sí, tal cual. Pero muy grave. Sí queremos, porque ya nos vamos a meter también allí, un poco más en la política internacional, pero ¿qué impresiones te dejó esta cumbre? Bueno, comparto acá con lo que decían ustedes, de que fue una cumbre como corta, breve, casi por compromiso, ¿no? Claro, como que el objetivo de Brasil era, agarro la pro tempore, me doy vuelta y empiezo a escribir mi página. El aplauso de Lula. Además fue como la previa, ¿no? Digo, fue como la previa de su cumbre de BRICS. Claro, le importaba, es como, viste, cuando tenés que juntarte en Navidad con la familia, estás esperando que se hagan las 12:30 para tomarte el palo. A la 1:10 ya será prudente irme. Claro, chao chicos, ya está, ya cumplí. No, y faltar al almuerzo protocolar me parece que es una gestualidad política, sobre todo cuando faltó al almuerzo protocolar que ofrece Milei para ir a ver a Cristina Fernández de Kirchner. Cristina terminó teniendo una centralidad en la cumbre del Mercosur muy importante. Y después yo pensaba algo, venía acá como reflexionando algunas cosas, digo, bueno, ¿qué voy a decir? ¿Qué me pareció la cumbre? Digo, qué despolitizada. Pero no solo esta, como que hace unos 6, 7 años que las cumbres desde el Mercosur vienen siendo muy despolitizadas, ¿no? Como, bueno, estos 50 productos, arancel tal, acuerdo Unión Europea, acuerdo EFTA. Ahora, no se habla de política, no se habla de coyuntura, no se habla de geopolítica. Entonces también me pareció eso, y eso ya no es solo culpa de Milei, me parece que es un síntoma de época y de cómo se está concibiendo la integración regional. Sí, totalmente. Obviamente viene de una estrategia, la UNASUR era nuestra gran integración política, ¿no? Además de económica. Si fuera económica, igual bancaríamos porque es como el escalón para después pensar la política. Bueno, pero compartimos esa mirada sobre la cumbre. Deberíamos estar además mirando un poquito más esta agenda, pero bueno, a ver, hubo una amenaza de irse del Mercosur, dijo que era una burocracia elefantiásica, llamó al Mercosur, como obviamente la culpa es la burocracia
del Mercosur ahora. Le echó la culpa del desempleo también. También le echó la culpa del desempleo, de que no haya empresas, entonces eso también, ¿no? Directamente va en contra del trabajador, una cosa, ¿no? Medio esquizofrénica como nos tienen acostumbrados, y Lula como que le dijo, bueno, no, hermano, el Mercosur nos protege, y es lo que nos decís, agarró Lula para irse a lo que va a ser los BRICS, ¿no? ¿Qué se dice también sobre esa agenda que se viene? Bueno, obviamente de la que no estamos adentro. No estamos adentro, hubiéramos estado después de que hayamos sido invitados a ser parte de ese BRICS más, que es realmente el futuro, y hay algo en el BRICS más que no se ve en estas alineaciones geopolíticas a las que nos lleva Milei, que es, no hay imperialismo en el sentido de que, digo, no hay países queriendo ser más que los otros, sino hay países queriendo realmente convivir con otros países en el marco de un mundo en el que somos todos conscientes que nos volvemos un poquito nacionalistas, ¿no? Como que el paradigma un poco de BRICS es eso, es como, bueno, ok, estamos todos en un mundo en el que vamos a ser proteccionistas, nos vamos a volver nacionalistas, hay una suerte de volver a encerrarse y a protegerse. En ese marco, y entendiendo eso y sin ser hipócritas, hay que comerciar, negociar, convivir, ver qué reglas nos damos en un mundo en el que la ONU yo creo que está quedando cada día más obsoleta. Trump la está terminando de hundir. Nadie pensó que el gobierno de Estados Unidos iba a terminar con la ONU, no es lo que está pasando. Realmente, ¿no? El sistema multilateral entró en crisis y eso hace que también se caigan las reglas, lo que es el derecho internacional público, determinados principios básicos de convivencia global. Es un mundo muy, muy complejo, y en ese mundo vos querer escaparte del mecanismo de integración regional con mayor consolidación y mayor anclaje institucional, que es el Mercosur, bueno, es una soncera. No digo, no está sobrado el tipo para que sea el canchero así. Estás pendiendo de un hilo, hermano, no tenés reservas, la situación social es angustiante, cada 3 meses hay un decil de la población que se cae y entra en la pobreza. No podés cancherear con me voy del Mercosur cuando es tu principal mercado. Bueno, lo estábamos charlando recién con Raúl de la Torre, ¿no? La situación económica, ¿no? Que a ellos también se les está complicando, llamaditos del JP Morgan diciendo, che, muchachos, esto no va nada bien, hasta los globos fueron. Un informe público del JP Morgan, es un montón. Exactamente, no está siendo demasiado viable la cosa, pero obviamente tienen oficinas a las que responden también, ¿no? En esto del alineamiento a 2 países en particular que está haciendo, ¿no? El presidente. Te iba a preguntar también por el resto de los mandatarios, ¿no? Porque vino Orsi, Orsi sí se juntó con Milei. Sí, bueno, Orsi está empezando a andar. Hay una frase que dice al Rengo hay que dejarlo caminar para ver si es Rengo, una cosa así. Dice, ¿qué decirte? Yo creo que hay una característica uruguaya también, si nos están viendo desde Uruguay, siempre manden saludos por el chat. Yo soy un gran admirador de la cultura política uruguaya, en este pragmatismo y centrismo que me caracteriza. Imagínate lo uruguayo que soy. Pero digo, también soy crítico en el sentido, me parece que las segundas partes no son buenas y nos pasó a todos, ¿no? No quisiera tirar una premonición fea, pero digo, lo veo a Orsi que empieza a andar por un carril de cierta tibieza que quisiera ver que se tuerza rápido, digamos. Como decirle, Orsi, venimos del futuro a decirte que salió mal. Que termina mal. Entonces, pero bueno, confío mucho en los compañeros que lo rodean, ¿no? Digo, Orsi viene de una experiencia política que es la del MPP, que es una experiencia política en la que uno absolutamente se ve reflejado. Entonces, elijo confiar. Elijo creer, y además en el pueblo uruguayo que lo ha puesto y lo ha mandatado para ser su presidente, para recuperar el gobierno de las fauces de la ultraderecha. Sí, los apoyos a Cristina de Uruguay vinieron de todos lados, digo, se expidió Lucía, Topolansky, el senador Caggiani, que es el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
Digo, Nico Viera, que es el vicepresidente ante el Parlamento del Mercosur, también es un senador muy importante, un referente político. O sea, hubo apoyos bueno, Betiara Díaz Rey integra la Comisión de Expertos Internacionales en Derechos Humanos. En fin, digo, me parece que el sistema político uruguayo se expidió por lo de Cristina. Sí. Sí, obviamente yo pensaba, digo, tenés a Lula yendo a visitar a Cristina, eso es espalda, sos un presidente de Uruguay, podés, aunque sea, hacer algún... ¿Sabes lo que pasa? Que me parece preocupante y quiero entrar a eso con la tercera pregunta, el encuentro Lula-Cristina, ¿no? Lo que dijiste, Cristina siempre tiene la capacidad, yo me imagino lo que les debe haber molestado, de entrar en una agenda de Mercosur estando presa ilegalmente, ¿no? Entonces... Cristina colgó esa foto ese día, ¿no? Con Lula. Qué y foto ella... que emana emoción, ¿no? ¿Les pasó que...? Sí. ¿Vieron esa hermosa. que dice, una foto no puede tener olor y te muestran una foto espantosa? Y dice, bueno, esa foto emanaba emoción, había como piel de gallina en la foto. Sí, sí, se notaba el cariño, ¿no? Y esa historia que comparten además, ¿no? Que la guerra jurídica se puso particularmente el objetivo en Brasil con Lula y ahora con Cristina. Y ella la vimos, ¿no? En su publicación decir, estamos atravesando un terrorismo de Estado de baja intensidad, ¿no? Ella viene siendo cuidadosa, decíamos al principio, de la definición de esto como un régimen autoritario. Me parece que dio el paso ya, ¿no? A definirlo como había que definirlo, que era terrorismo de Estado. ¿Qué impresión te dio, ¿no? Toda esta agenda y esta conceptualización en particular? Me pareció que nos marcó una línea, me parece que es por ahí que claramente... ¿Qué implica el terrorismo de Estado? Implica que uno pueda sentir miedo y se inhiba de tomar determinadas acciones políticas por miedo, ¿no? Bueno, digo, hoy quienes somos militantes estamos con, qué sé yo, el miedo paraliza, yo miedo no tengo, pero ni en pedo, pero sí claramente va a generar en un montón de compañeros el hecho de decir, bueno, si me callo la boca mejor, o empiezan las madres o las personas mayores por ahí a decirle a sus hijos, fíjate que está todo medio jodido, se viene fea, esta yo ya la viví, no te metas, con cuidado, no, digo, todo eso es un terrorismo de Estado de baja intensidad porque lo genera el Estado con... Y esto es Patricia Bullrich, ¿eh? Esto Sí, claro. tiene nombre y apellido y es Patricia Bullrich, es una mina que siempre le gustó la violencia política por izquierda, por derecha, una de las grandes hijas de puta de este país, de Santiago Maldonado para acá. Yo espero que paguen vida todo lo que le ha hecho a la democracia argentina y al pueblo argentino. Creo que hay que ser más contundentes si volvemos, ¿no? Que creo que sí, vamos a volver de alguna, ¿no? Vamos a volver y espero que esta vez sí sea mejores. Vamos a tener que ser un poco más implacables nosotros, ¿no? Por lo menos que haga caer la justicia con quienes tienen que caer, como Patricia Bullrich, como Caputo y como tantos otros. Ahí yo quiero hacer una digresión. Hacer una reforma judicial, primero Bueno, habrá que claro. tocar realmente los intereses que hay que tocar para frenar el avance del régimen autoritario, digo, con sus poderes, porque después, y Cristina esto también lo ha dicho infinidad de veces, tener el Ejecutivo no significa tener el poder real en la Argentina. Entonces, sí, hay que tocar intereses y para eso va a haber que tener coraje. Para eso la dirigencia va a tener que, evidentemente, perder una cantidad de pruritos y bancársela, ¿no? A sabiendas de que quien banca es el pueblo, en definitiva, porque el pueblo banca los aciertos y los errores de la dirigencia, pero de verdad. Está claro que así no se puede seguir, que la Argentina sí es inviable. Yo no quiero que mi hija crezca en un país en donde si sos peronista tenés problemas y está mal hacer política. No puede ser que en los últimos 70 años, en el último, de mitad del siglo XX para acá, sea siempre el mismo sector político el que termina castigado, preso, tildado de corrupto. No puede ser. Digo, este país así es inviable, siempre ganan los mismos, siempre pierden los mismos, sí. Basta. Entonces digo, me parece que cuando volvamos, o quizás va a tener que ser antes, va a tener que haber un cambio, digo, hay que tirar el tablero y repensar las bases de la República Argentina, porque esto sí no es un sistema viable, no se puede seguir así.
Sí, yo quiero, porque con Franco estuvimos charlando la otra vez cuando estuvimos así más, que nos gusta más el debate y lo charlamos con vos, que coincidimos en eso. Creo que tenemos grandes acuerdos, después vamos a tener que ir trabajando sobre algunos, ¿no? Algunos desacuerdos que tenemos entre distintos espacios políticos y decíamos recién también que eso es sanísimo, ¿no? Nos dicen cabeza de termo a nosotros, pero si supieran que nos peleamos por cada uno de los puntos que tratamos de conciliar para armar un programa de las mayorías, bueno, eso también, ¿no? Genera mayor amplitud también en la forma y le da heterogeneidad a nuestro proyecto. Bueno, y eso también me parece que es algo que hay que empezar a decir. La verdad es que los que estamos de este lado del mundo somos sustancialmente más inteligentes. Yo no me quiero poner en fascista por el otro lado. Claro. Me hace acordar a cuando el presidente decía, somos... moralmente superiores o estética y moralmente superiores. Pero a mí me pasa, en serio, que siento que somos mucho más aptos para lo que es el gobierno, para lo que es el debate de ideas. Yo pienso que hoy veo a los militantes libertarios, es gente que no ha leído. Yo conozco a una persona, que no voy a hacer muchos nombres porque si no la van a identificar rápido, pero que fue al colegio con Karina Milei y era amiga y dormía en la casa de Karina Milei. Y a Milei le ponían orejas de burro y lo mandaban al rincón. Sí. En la primaria. Digo, ese tipo nos gobierna, ¿se entiende? Claro, pero eso habla también de nuestros errores. Me parece a mí que no hay que subestimar, por alguna descomposición de la política, llegamos a que un pueblo tan politizado y tan educado como el argentino, porque el pueblo argentino es educado porque tenemos educación pública de calidad, ¿no? Que luchamos, ¿no? Para sostenerla, sabemos que siempre la tenemos que conquistar y reconquistar. Hay que repensar un Yo esto iba para una, Perdón, y me voy a meter en una polémica acá. Porque además de decir que el Mercosur son todos burócratas y es un error el Mercosur, porque tiene que haber libertad de comercio, porque el mercado se regula solo, según el presidente, no en sus falacias, dijo, esto es un comunicado oficial del gobierno, él dijo eso, marcan eso de su discurso, y en el cuarto párrafo dice, y condenó las detenciones ilegales en Venezuela, y obviamente exigiendo la liberación del gendarme Gallo. Es el único tema que puso por fuera, bueno, y agradeció lo de las Malvinas, que eso se ve que se dieron cuenta que las Malvinas es un sentir nacional, ¿no? Y es parte, ahí se dieron cuenta que la estaban pifiando, o por lo menos nos quieren hacer creer eso. Pero es el segundo tema que ponen, ¿no? En agenda. Y nos parecía sustancioso porque, hermano, tenés 6 detenidas ilegales, además de Cristina Fernández de Kirchner, en tu país, y tenés el tupé de acusar al gobierno venezolano de tener presos ilegales, entre esos un gendarme que además está demostrado que quiso cruzar por la frontera más caliente de América Latina, por tierra, ¿no? En una situación totalmente irregular, porque un gendarme, entrando a otro país. Sí, nunca la pudieron explicar, además, los gendarmes... Le soltaron la mano, además, a Gallo durante largo tiempo y ahora lo retomaron, andás a ver por qué. Así sean retirados, tienen que explicar cuando van a otro país, es como una obligación de ellos, como si fuera el juramento democrático de los médicos. Bueno, cuando son fuerzas de seguridad tienen la obligación de, más si está yendo a un país que no hay una situación de normalidad absoluta, sino como vos decís, entró por una frontera en donde sabemos que se cuela de todo. Claro, aparte veníamos en un conflicto, Bullrich había querido mandar gendarmes a cuidar la embajada. Tenías la embajada en la situación que tenías, sí, claramente. Entonces me parece a mí que ahí hay algunas cosas que tenemos que poder empezar a mirar, ¿no? En términos de cómo los motes de las dictaduras de parte de la derecha nos la ponen a los gobiernos que nosotros creemos son revolucionarios o por lo menos progresistas, y ellos se asumen como los cuidadores de las repúblicas, ¿no? Porque Milei se pone en ese lugar cuando habla teniendo a Cristina Fernández de Kirchner presa de forma ilegal. ¿Cómo hacemos ahí? Bueno, ¿Qué decimos? Y además te quiero decir, y esto es lo que me lo despertó, que me parece un poco peligroso, decir que a Patricia Bullrich es una mina que nos corrió con la violencia por izquierda y por derecha. Ahí me parece que tenemos que hacer
Digo, porque la violencia y asumirla a ella como montonera, en realidad yo creo que nunca lo fue, o de última no sé si fue un infiltrado o la convencieron de otra cosa o qué pasó, digo, nunca lo vamos a saber seguramente. Mucha historia difícil. Claro, de pero en ese desentrañar. momento la violencia de las organizaciones de izquierda tenía que ver con una violencia inaugurada por la derecha, era una respuesta a la violencia que ya la derecha venía desplegando sobre el país. Fue una decisión de la derecha asumir, ¿no?, la violencia como una herramienta Sí, desde el política. Estado. Entonces, digo, eso genera un poco eso genera malestar en muchas organizaciones que, bueno, leemos la política desde otro lugar y nos parece un error porque aleja sectores que quizás por ese punto en que no estamos de acuerdo no se suman a constituir el debate. Bueno, me parece que es tan urgente lo que está pasando que deberían sumarse Se independientemente. suman. Te estoy hablando desde ese lugar. A mí me molesta que digamos que Patricia Bullrich nos corrió por izquierda. No, en nos ese corrió por momento. izquierda, no, es una persona que siempre le gustó la violencia política, lo que dije. Eso sí. La disfruta y hace de eso un ego. Ahora, digo, discutir, yo reivindico la lucha armada de Montoneros en un contexto político. Digo, No, claro. probablemente en los 70 yo hubiera estado ahí, no en otro lado. En un contexto político en donde había un terrorismo de Estado y no había otra que luchar. Lo que no significa que me parezca que no haya que hacer la mierda a Patricia Bullrich desde todos lados y pincharla hasta por donde sea, porque es una de las personas más perversas de este país después de Mauricio Macri. No, estamos completamente de acuerdo. Sí. Te lo digo en realidad, obviamente, con todo el cariño. A mí me cuestan mucho los motes de izquierda y derecha, no porque tenga pruritos ni porque... Yo tengo un pasado marxista. Yo a los 17 años me consideré, leí Marx y flasheé. Después, Obvio. ¿Quién no? Después me di cuenta que era peronista, ¿no? Digo, Ujú. después lo que me pasa es que andando, a ver, ¿cómo decirlo? No quiero sonar sobre ni en pedo, pero me ha pasado que en el recorrer de mi trayectoria me he dado cuenta que quedan demasiado cortos los motes de izquierda y de derecha también, ¿no? De repente, yo soy un gran admirador de Rusia y de Putin como estadista. ¿Qué es Putin? ¿Es de derecha o es de izquierda? Sí, obviamente han cambiado las categorías, nosotros también creo que estamos de acuerdo, y además el peronismo cambió las categorías en Argentina. Sí creemos que, yo me considero peronista de izquierda, o marxista también, o digo, Horacio González, tuvimos muchos pensadores y cuadros dentro del peronismo en nuestro país. También nos parece hasta que... nos debilita pensar que no hay una izquierda nacional, que no, esta izquierda nacional que fue parte constitutivo del peronismo y que creo que hay que poder retomar, aunque nos vuelven a acusar de comunistas. Me parece que ellos saben en la grieta histórica dónde meterse para, ¿no? Reabrir antinomias que en otro momento de la historia, bueno, nos costaron bastante caras, Yo estoy ¿no? muy esperanzado con el relacionamiento que estamos teniendo con el Frente de Izquierda, por ejemplo, ¿no? Digo, la gestualidad de Miriam Bregman de haber ido a ver y hay un lugar ahí que nos acercó mucho, yo tengo un excelente diálogo con ellos desde la causa palestina, por ejemplo. Ujú. De repente empezamos a tener lugares comunes. Me hubiera encantado que en el balotaje hubieran dicho que había que votar por Massa porque probablemente hubiéramos ganado en primera vuelta. Mira, si logramos que la izquierda en Argentina vote bien, haga bien las cosas una vez en la historia de este país, ganamos, chicos. No, yo Ojalá. Me parece que aquí Mirá. hay un parteaguas grande que esta aceleración de Milei de los últimos días, empezando con la prisión de Cristina, me parece que ha hecho un parteaguas en la sociedad y que vamos a escribir un nuevo capítulo de la historia argentina que arranca una refundación de la República Argentina porque es insostenible y que nos va a tener como protagonistas en un frente grande. Y está buenísimo que hagamos este ejercicio de poder pensar y discutir todo, y es casi como filosofía política en vivo y en directo, digo, lo que hacemos Sí, permanentemente. totalmente. Reorganiza la fuerza. Yo quiero decir algo porque me parece tiene que ver con esto, hablando de el país que transitamos y hablando de el país que deberíamos poder reconstruir, ¿no? Con la reorganización de las fuerzas sociales y hacia adentro la diversidad de actores. Digo, acabamos de mencionar al FID, al MST, a esos partidos tradicionales de izquierda que históricamente fueron antiperonistas, pero que en distintos conflictos se acercan o se alejan. La mayoría de las veces se alejan lamentablemente del sujeto histórico, que en la Argentina sigue siendo peronista con todas las transformaciones, pero digo, cuando uno habla de la izquierda nacional,
habla de peronismo, radicalismo, anarquismo, de distintas expresiones, ¿no? No está hablando solo del peronismo revolucionario. Hay una izquierda nacional que contiene diversos factores y que a lo largo de la historia también ha sido siempre identificada, por supuesto, como el enemigo principal de las clases dominantes. Y allí aparecen desde la categoría de subversivo a la categoría que hoy se utiliza en contra de nuestras compañeras, que se utiliza en contra del pueblo mapuche, que se utiliza en contra de todo aquel que lucha y se levanta, o aquella que lucha y se levanta contra el régimen, que es la categoría de terroristas. Y también, digo, mencionabas a Palestina recién, y está bueno porque nos habías compartido un documento del Parlamento del Mercosur en relación a Palestina, donde también se acusa a quienes luchan de terrorismo en Palestina. Entonces yo digo, deberíamos poder traer a la mesa estos elementos y denunciar permanentemente que aquí, en Palestina, en cualquier país del Mercosur o en cualquier lugar del mundo, quienes luchamos y nos oponemos a las políticas autoritarias de los regímenes de concentración del capital, no somos terroristas, en todo caso, luchamos por la vida y ahí, bueno, le podemos agregar una cantidad de reflexión. Pero, ¿qué pasa con el posicionamiento de Palestina, del Mercosur en relación a Palestina? ¿Nos querés contar? Bueno, estamos ahí dando una batalla en el seno del Parlamento. Yo presenté un proyecto. Hay muchos parlamentarios que han presentado distintos proyectos en un sentido. Yo presenté uno súper duro el otro día, que es exigirle a los estados parte del Mercosur que en caso de Netanyahu apersonarse en alguno de estos países, que yo sospecho que va a venir a la Argentina en algún momento, se cumpla con el mandato de la Corte Penal Internacional de apresarlo, digamos, ¿no? Como... Me gusta. Pero es que si van a jugar con la cárcel, jugamos todos. Claro, el primero que debería estar preso es ese tipo. Entonces, nada, presenté ese proyecto súper duro y bueno, ahora tenemos sesión íbamos a tener en agosto, ahí, si hay tiempo para un capítulo LAM. Ay, señor, siempre hay tiempo para el LAM. Bueno, nada, en Brasil hay como una trifulca grande en el PT, está bueno esto contarlo. Y bueno, el actual presidente del Parlamento tiene un competidor, que es un senador del PT, que también quiere, como dice que le corresponde el lugar, porque ellos tienen un arreglo entre diputados y senado que se van alternando la presidencia. Entonces ahora tenemos como, bueno, que dilucidar quién de ellos es el que tiene más fuerza intradelegación brasilera, que va a ser el que finalmente se ponga como presidente. Entonces se postergó la sesión de agosto para septiembre, o no, o por ahí se recupera la sesión de agosto. Así que nada, está como interesante para... Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo crees que te va a ir con este proyecto? Bueno, la vez pasada que tuvimos, presenté un proyecto un anteproyecto de norma, que es el anteproyecto de norma es el que le llega al Consejo del Mercado Común para que la reunión de ellos, que es la de los cancilleres y ministros de Economía de los Estados parte, lo adopten o no. Era un proyecto que contenían los considerandos. Ahí lo que proponía era que los estados parte del Mercosur se declaren neutrales ante los conflictos bélicos extracontinentales imperantes o que surgieren. Tercera posición, por favor. Y en los considerandos hacía medio mierda a Israel y lo que estaba pasando en Gaza. Entonces ahí pude ver quiénes eran los que... y ahí tuve votos en contra. O sea, un proyecto absolutamente político, poniendo al Mercosur como región de paz, que finalmente fue aprobado. Bueno, tuvo algunos en contra, y todos los que votaron en contra dijeron que era por los considerandos en donde se criticaba a Israel por la violencia, por el genocidio en Gaza y demás, y que no estaban de acuerdo con ese considerando, y por eso votaban en contra o se abstenían, y así todo lo aprobamos. Así que yo creo que de llegar al pleno puede llegar a andar bien. Qué bien, Franco, me parece fundamental que se denuncie el genocidio, obviamente, que está pasando en Gaza en todos los espacios posibles. Me gusta esa iniciativa, ojalá prospere, estamos obviamente a disposición también para seguir contándola y seguir alimentando. Hay muchas organizaciones que están llevando adelante, ¿no? Actividades de solidaridad con el pueblo palestino. Qué fuerza que tiene Israel, ¿no? Qué lobby que tiene en nuestra región, la verdad es que es increíble cómo pueden seguir sosteniendo un genocida. Obviamente ya tiene, aparte, pedido de captura. Me parece muy bien que si llega a alguno de nuestros países se haga, ¿no? Se dé la orden de una vez por todas meterlo en cana. Y me parece que para laburar bien eso, lo que hay que hacer es hablar mucho de antisemitismo.
y que sean todos muy conscientes que el principal culpable del antisemitismo creciente que hay se llama Benjamín Netanyahu. Claro. Si el Totalmente. tipo no estuviera haciendo lo que está haciendo sobre Gaza, no hay un antisemitismo creciente, que me preocupa mucho y que me parece que también hay que hablar de eso. También de la diferencia entre el antisemitismo y el antisionismo, digo, porque esto es algo que tiene que estar en debate, digamos, y obviamente en el público en general se confunde muy fácilmente. Claro. Aquellos que discutimos la cuestión palestina decimos el problema no es el pueblo de Israel, el problema es el sionismo del Estado de Israel. Totalmente. Totalmente. Y el Y control del gasto trabajar. militar. Porque si Israel puede hacer lo que está haciendo, es porque tuvo un incremento del gasto militar y un desarrollo de su industria militar absolutamente descontrolada y desmesurada. Ay, a Argentina le acabamos de comprar unos tanquecitos a Norteamérica, pero digo, con algo de... Los blindados. también. Sí, para eso hay plata. Bueno, se nos terminó el tiempo, Opa, chicos, vos. chiques, 11 y 10 de la mañana. Vamos a Pasamos. estar trabajando sobre este tema porque se viene el aniversario del atentado a la AMIA. Ellos están preparando una propaganda, incluido el Poder Judicial, incluido todo el aparato mafioso que tenemos en este país, para instalar este eje, ¿no? De defender a la Palestina, ser antisemita, y eso es mentira. Así que vamos a estar trabajando. Cerramos con, obviamente, solidaridad con las compañeras detenidas. Las conocemos, son compañeras muy valiosas, sabemos que van por ellas, por mujeres, por peronistas, por desobedientes. Sí. Está Iván también. Y Iván también, otro compañero. La Cámpora está siendo, ¿no?, el enemigo declarado de este gobierno. Obviamente son militantes que están detenidas ilegalmente, están incomunicadas, violándose todas sus garantías constitucionales. Tenemos a Milagro, presa, detenida hace más de 10 años, esa gran deuda de la democracia que hoy tenemos. Tenemos a Cristina Kirchner, también injustamente detenida, así que, bueno, nos parece fundamental seguir denunciando que esto es terrorismo de Estado, aunque sea de baja intensidad, y la intensidad baja y sube bastante rápido, así que nos parece súper importante denunciarlo en todos los espacios donde podamos estar, obviamente. Y que sepan todos que empieza por la Cámpora, después va por otros y termina Claro. yendo por los independientes, que nadie se crea que esto queda en la Cámpora porque la Cámpora es el cupo, que no se confundan. Nadie está exento, sepamos eso, nos están haciendo creer, ¿no? Así que ojo con sumarse, ¿no?, a la estigmatización de organizaciones políticas, porque van por el pueblo, no van por una organización en particular, así que obviamente vamos a seguir exigiendo y estamos muy pendientes a ver qué pasa con las compañeras y el compañero. Y cerramos, Franco, obviamente vamos a seguir charlando con vos, gracias por haberte llegado hasta el estudio, gracias por predisponerte al debate siempre, que eso también nos parece que hay que mostrar a veces que estamos en desacuerdo y charlar, y suma un montón. Que así se construye la democracia, así podemos pensar juntos, así también podemos proyectar el futuro que queremos y no nos quedamos en un lugar de repetir recetas. Digo, salieran bien o salieran mal, fueron para otro tiempo. Y que todo es transformable y conversable. Yo creo que la diferencia de esta manifiesta respecto de algunas cuestiones institucionales de Venezuela, que yo tengo reparos, que ahora si cortamos podemos ir charlando un ratito más. Bueno, seguro. Obvio. Que son reparables, conversables y me parece que todo tiene un cauce que puede encontrarse, ¿no? Totalmente. Pero totalmente, bueno, Franco. eso, gracias. Gracias, Franco Metaza, parlamentario del Mercosur. También un Mercosur que va a tener en agosto elecciones dentro de Bolivia, así que tendremos tela para cortar y temas para conversar con él. Gracias a vos, comunidad, que te quedaste del otro lado. Esta tarde, a las 4 de la tarde, hora Argentina, 3 p.m., hora Venezuela, y ya saben el resto de los horarios en hermosa región. Conéctense al último encuentro del seminario de neofascismos y democracias en América Latina en el siglo XXI, con la participación de Rander Peña, ex viceministro para América Latina y el Caribe desde Venezuela, actual coordinador responsable del ALBA TCP. Conversaremos con él. Ha sido un gran curso, ustedes que han sido parte de él lo saben, y la comunidad entera también. Vendrán otros, nos vemos mañana. No.